Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no representan la posición de Café entre Libertarios o del Partido Libertario MX. Esto es Café entre Libertarios, el podcast del Partido Libertario MX en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en las ideas de la libertad. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a la hora que nos estén sintonizando, escuchando, viendo por las diferentes redes sociales. Bienvenidos a este Café entre Libertarios. El día de hoy, pues, le doy la bienvenida a nuestro estimado y querido Rubén, Fernanda, obviamente, bienvenida ya de manera consecutiva a este nuevo episodio. Pudimos tenerte tener el honor de contar contigo el capítulo anterior y bueno, veamos cómo funciona este. El día de hoy, bueno, ¿qué les parece si hablamos de la educación? Precisamente es un tema que siempre está en boga, principalmente por esta cuestión de la reforma educativa o de la contrarreforma educativa, propuesta e implementada ya con estas variantes en el actual gobierno federal. Y también, pues obviamente es muy importante siempre tener la visión libertaria, ¿no? Esta perspectiva libertaria de nuestro punto de vista a partir de esta perspectiva. Entonces, no sé quién les gustaría empezar. Tema libre, no les aviento ningún buscapiés. Al rato se los lanzaré. ¿Quién quiere comenzar? Adelante. A ver, Fer, pues tú pusiste el tema, yo creo que ¿Quién abre la tú traes mesa? una perspectiva que es la que Bueno, pasa en el buscapiés. entonces, ahí les va el buscapiés. Hay una cosa bastante curiosa con la educación mexicana, y me voy a la raíz del asunto, ¿no? México es de los pocos países que en su constitución contiene incluso la temática de la educación, ¿no? Dice, tiene que ser de excelencia, tiene que haber de lenguaje, matemáticas, pero hace énfasis en una cosa. Dice que la educación tiene que estar desligada de cualquier ideología, ¿no? Y vemos ahora la propuesta que lanza el de bibliotecas de la SEP, ¿no? Este caballero Marx Arriaga, ¿no? Y vemos que quiere justamente violar la Constitución, como es la costumbre de este gobierno peregrino, ¿no? Y va a poner ahora ideología en la educación, ¿no? Y la pregunta, ¿qué tipo de ideología, no? Dice, liberarla de este aspecto neoliberal del egoísmo y hacerla más colectiva, ¿no? Y dices, a ver, uno como libertario, y por eso lo planteé así, de una raíz de la ley, ¿no? Porque ya saben que me encanta estar hablando de la República y de la Constitución, ¿no? Entonces, pero yendo también a la educación, ¿no? Y pensando un poco en la naturaleza humana, decimos, bueno, nosotros somos por naturaleza gregarios, nosotros ya somos sociables por naturaleza, es decir, tú no naces solo y como un venadito vas creciendo, te vas desarrollando, no, un ser humano, ¿no? A partir de su nacimiento y hasta que hasta que adquiere la personalidad jurídica, se encuentra en la tutela de sus padres y es ahí donde comienza su educación y donde comienza su convivir social, ¿no? Incluso si lo vemos desde un punto de vista económico y decimos, bueno, el capitalismo estamos basados en la división de trabajo y la cooperación. O sea, uno hace zapatos, pero el que hace zapatos necesita el que hace clavos, el que hace hilos, el que caza o obtiene la piel. Si me explico, ¿no? Eso es un proceso natural en el cual si el gobierno mete la mano y de entrada nos plantea una cuestión de ideología, todas las ideologías, si las imparte el Estado, en todas las ideologías hay fanatismos, en todas, siempre hay extremos que son radicales, y en la ideología precisamente que trata de meter
la 4T, pues yo escuché así una frase que les voy a dejar, ¿no?, de un político, bueno, en una conversación, y me pareció precisa, ¿no? Es educación pobre para crear un pueblo pobre, ¿no?, y para crecer al ritmo de Venezuela, ¿no?, donde todos están ahí. Ay, tú no sabes si es una estrategia económica o es el mundo de cositas para crear mercados populares, ¿no?, de artesanías, ¿no? Y adiós tecnología, y ves lo que ha pasado con el CONACYT, con Álvarez Bulla, ¿no?, que de bote pronto se van los investigadores, se queda con los premios, y ahora Gertz Manero tiene nivel de investigador 1 y su mamá es investigadora emérita, ¿no? Entonces, aquí la pregunta que la gente que nos escucha, que tendría que hacerse es: ¿para qué es la educación? Y si el Estado de verdad tendría que estar haciendo los parámetros de la educación, porque además ni siquiera necesitan una reforma constitucional para que Marx Arriaga ponga esto, porque el que hace el programa es la SEP, es autónoma en eso, ¿no? Entonces, si el gobierno mete la mano, piensen un poquillo, ¿no? Vamos a obtener educación de calidad en la que los jóvenes van a estar preparados, no solamente para obtener un empleo, sino para poder ser y explotar su propia individualidad al máximo para dar lo mejor por la sociedad, o ya van a crecer resentidos, pensando que de entrada cualquier trabajo que tomes, si no es del gobierno, es un explotador y ladrón el que te está contratando. Y eso es nada más una cosita, ¿no? Y ahí lo dejo. Perfecto, Fer. Me gustaría retomar digamos ya, la introducción que haces, la base que pones, y tomar esa pregunta que hiciste. O sea, no sé quién quiera contestar, si Rubén o Fer, Fernanda, y contestar: ¿para qué sirve la educación? O sea, ¿para qué educarnos? Lejos de la ideología de quién tiene que impartir la educación, si debe ser libre, gubernamental, de los derechos. Antes de todo eso, ¿para qué creen que sirve? O sea, la gran pregunta: ¿para qué educarnos? Bueno, pues si quieres yo, este, pues yo considero que la educación es para el desarrollo del potencial humano, para desarrollar, o sea, que lo ideal es que se pueda desarrollar un pensamiento crítico y para tener datos, ¿no? Datos de, lo ideal es tener como datos correctos para tener resultados correctos. No poniendo correcto o incorrecto como desde un juicio de valor, sino de que funciona o no funciona, ¿no? Entonces, teniendo los datos correctos, y entonces puedes hacer cosas que te dan estos resultados que funcionan ¿para qué? Para este desarrollo del potencial del individuo, ¿no? Si bien esto que comentabas, Fer, de que somos seres sociales y así, creo que la diferencia con el colectivismo es que desde tu individualidad, pues tú puedes elegir, ¿sabes qué? A mí lo que me súper encanta es hacer zapatos y hacer diseños de zapatos cómodos y tal, y ese es tu proyecto, y entonces, ok, pues te haces de un equipo de gente que tiene cierto conocimiento para que tú logres hacer ese, y tú eres el que da los zapatos mientras el otro da pues otra cosa, ¿no? Y creo que la diferencia es como esta relación entre individuos a que el colectivo, que es como, esta es la educación y tan, ¿no? Donde hoy estamos viendo, pues, ingenieros que están ganando, que no encuentran trabajo, por decir, o cualquier licenciado que tenga alguna licenciatura, y que están manejando un Didi o un Uber, ¿no? Porque no, no, a ver, esto de que no se nos permita elegir en qué nos queremos desarrollar, que no podamos elegir como nuestra currícula, que la tenga que dar la SEP.
¿no? Ahí es en donde creo que se cuarta, o sea, pues esta posibilidad de que tú te desarrolles en lo que más te gusta o en lo que mejor eres o en lo que sea tu proyecto de vida, ¿no? Más el tema de que a los niños se les trata como desde un déficit, ¿no? Por ejemplo, está el proyecto, esta es una empresa en Colombia que se llama Libertarios, que es un centro de desarrollo del talento. Empezaron con emprendimiento, ahora hay niños que están aprendiendo cómo invertir en la bolsa, están aprendiendo programación, y no es lo mismo que te enseñen, pues tú tienes X manzanas, ¿no? Fulanito tiene X manzanas y las vende, y si suma, si resta, ¿sabes? O sea, como en un supuesto de la vida, ¿a qué? ¿Por qué no le enseñas a que multiplique, a que compre manzanas baratas, las venda caras, haga negocio y a partir de ahí ¿sabes? Sobre la vida real. A mí me gusta mucho ese proyecto colombiano, pero bueno, no sé si con esto respondí la pregunta, porque me fui como que se me vinieron muchas ideas. Yo creo que sí, retomaría lo primero que dijiste de la cuestión del desarrollo del juicio crítico, ¿no? De la reflexión. Y con eso yo me atrevería ahora a lanzar la siguiente dubitación, ni siquiera es pregunta, dubitación a Rubén. ¿La educación nos hará libres? ¿La educación es sinónimo de libertad? ¿El conocimiento nos da libertad? ¿Nos empodera? O sea, ¿nos da ese albedrío? Voy a abrir citando no a un chairo, sino al rey de los chairos. Voy a citar a Silvio Rodríguez. Decía en alguna canción, y ciego te sentencio a que nombres todo lo que ahora no sé. O sea, enfurecido te sentencio a que tú me digas a mí todo lo que yo ignoro, porque yo siento que sé mucho, entonces lo que yo ignoro debe ser poquito y ya quedamos libres, ¿no? Pero no, resulta que lo que ignora uno siempre es muchísimo más de lo que sabe, y entonces queda encadenado a su ignorancia. Y es una frase muy bonita, esa me gusta mucho. Y entonces, pues sí, respondo directamente, sí, la verdad es de las pocas cosas que nos pueden hacer libres, y en el sentido de hacernos humanos, porque a fin de cuentas, esto que decía Fernanda, ejercer el pensamiento, digámosle crítico, pero puede ser el estético, o puede ser el tecnológico, o puede ser el que sea, todo esto es ejercer lo que nos hace esencialmente humanos, y eso significa desarrollarte, sí, dentro de una sociedad, pero con tus características muy propias. Si eso lo logras, ser plenamente humano como tú debes ser humano, creo que eres libre. Entonces, sí, la educación es eso, es hacerte libre. Claro, el conocimiento, a pesar de que te puede llevar a las dudas, a perderte, yo creo que es mejor, es preferible saber un poco más, o más bien desconocer un poco menos, ignorar un poco menos, ¿no? Que estar en la nada, ¿no? En el vacío, en la duda. Ahora, y va la otra parte, tienes que tomar tu propio camino, decidir qué quieres conocer y qué eliges no conocer, o por lo menos elegir la parte que sí puedes saber. No existe esta matriz de lo que sabemos, lo que sabemos que no sabemos, lo que no sabemos que sabemos, y la última parte oscura, que es lo que no sabemos que no sabemos, que es amplísima. Entonces, pues para que se dé este concepto de libertad, pues tienes que elegir qué es lo que quieres saber, aprender, educarte, etcétera. Rubén. Si te lo montan, si Marx Arriaga es el que lo decide, pues entonces ya no eres libre. Ese es el punto.
Claro, ahí viene lo perverso. Claro. Esa es la parte perversa. No importa si es bueno o malo, que podemos discutirlo más adelante ya punto por punto todo lo que proponen, pero de entrada que no te den la opción ya es perverso, ya es malo, ya están coartándote, ya es coerción. Bien. Hay, hay una idea que siempre la propensión a una correcta toma de decisiones o una exitosa toma de decisiones es el equilibrio entre información y responsabilidad. Y ambas te la da una educación. ¿Tú qué piensas, Fede, al respecto? Porque si bien habrá gente que tiene mucha información, o sea, es un sabio, es un erudito, posee y conoce sobre el pensamiento humano, teorías o cuestiones muy técnicas sobre política, derecho, economía, en fin, pero si tiene un ápice de responsabilidad, pues puede cometer las peores atrocidades. O viceversa, si tienes mucha responsabilidad, muchos valores, cuidadosos, eres templado, tolerante, justo, pero no posees un ápice de información, igual puedes llegar a cometer las peores atrocidades. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Es necesario este equilibrio? ¿Esta educación, ya digamos entrando en tema, que estamos viviendo o que llevamos desde la Constitución que tú mismo lo planteas, ¿no? Esta idea, esta directriz que tiene la Constitución, pasando por los gobiernos priistas, pasando por los gobiernos panistas y el último priista, y luego ahora el morenista. O sea, ¿qué tipo de productos, de individuos está generando? O sea, está esta propensión hacia la información y la responsabilidad, se abandonó totalmente, se enfoca más a la responsabilidad, se enfoca más a la información, porque todo esto puede llevar a los fanatismos, a las sectas, a las perversiones, ¿no? A las cuestiones tiránicas. ¿Qué piensas, Fer? Fíjate que ese es un maravilloso punto de vista, es una pregunta que se puede abordar. Lo voy a abordar desde Licurgo. Licurgo, espartano, este mito espartano que da origen a su cultura, una vez le preguntaron qué opinaba de la educación. El Licurgo se limitó a decirles, bueno, necesito un par de meses, ¿no? Creo que pidió 6 meses. La cosa es que llegó después con 2 perros y 2 conejos. Y enfrente los convocó a todos. Y enfrente de todos liberó al conejo. Y después liberó al perro. Y enfrente de todos el perro despedazó al conejo, ¿no? Entonces estaba dispuesto a hacerlo lo mismo con el segundo conejo y el segundo perro. Y estaban todos un poquito ya espantados con este loco, ¿no? Abre la puerta del conejo, abre la puerta del perro y el segundo perro se puso a jugar con el conejo. Eso es la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de la información, de los datos, de la educación técnica, porque ciertamente es lo mismo, educarse en una universidad para desarrollar una técnica, un conocimiento, es también educación. Es una educación en la que cada quien se divide y se preocupa por ese aspecto en el que va a poder desarrollar su propio trabajo o servir a la comunidad, ¿no? Y el adoctrinamiento, por otro lado, pensémoslo en uno de los aspectos de estos contenidos que quieren cambiar educativos, ¿no? La descolonización. Ay, descolonización educativa, ¿no? Y dices, ¿cómo? Sí, porque tú eres un indio que fuiste conquistado por un güero de ojos azules. Por eso es racismo, ¿verdad? Sales a la vida viendo a todo aquel y sales xenofóbico y le tienes resentimiento por una cuestión que nada tiene que ver con tu vida ni con tu presente, con tu historia personal, ¿no? Y sales como el perro, el primer perro de Licurgo, a desmadrar todo aquello que parece atentar contra lo que se te dijo que era tu identidad y tu educación descolonizadora. Y puedes tener un doctorado en astrofísica, ¿no? Puedes ser un doctor en astrofísica súper cañón, pero nunca vas a trabajar en la NASA porque los ves como unos perros imperialistas, ¿no? Entonces ahí estás con tu cuetito en tu jardín, ¿no? Desarrollando la tecnología nacional.
¿Se acuerdan de la agencia aeroespacial que quiere hacer Marcelo Ebrard con Bolivia, ¿no? Entonces, vamos a tener unos aviones bien chidos que van a explotar para liberar cocaína en toda Latinoamérica, para descolonizarnos. Entonces, sí es peligroso hacer eso. Ahorita lo conté así más o menos como chiste, pero si te imaginas que cuando vas a salir a la calle, tú, primera vez que sales, ¿no? O vas por la calle tranquilamente y de repente llega un cuate y te madrea, ¡pah! ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Mira, hijo de Hernán Cortés, ¿no? Entonces, sí, hay que hacer que la gente medite un poco porque al final todos somos seres humanos, todos tenemos la misma dignidad, todos tenemos las mismas capacidades y si no ponemos previo a cualquier cosa que nos quiera poner un gobierno, el que sea, para educar, y eso es lo que está mal, ¿no? Que el gobierno se encargue de los contenidos educativos. No, tiene que haber una filosofía previa en la que diga, a ver, ¿qué es lo evidente, no? ¿Qué es lo evidente en nuestra vida? Y lo más evidente, y lo único que no podemos demostrar, y es justamente lo que atacan desde esta ideología, porque, y lo voy a justificar, es nuestro intelecto volitivo. Nuestro intelecto volitivo nos es evidente. Es un principio de acción en la que todos sabemos de, no hagas esto y tú estás esperando, ¿no? Hagas esto y tu mamá te dijo que no hagas esto. Y apenas se descuida y vas con el tenedor y lo metes en el socket y bolas. Y ya aprendiste que no debes hacer eso, ¿verdad? Pero tienes un intelecto volitivo. ¿Y qué es lo que dice justamente la ideología de esta 4T? ¿No? Y no la ideología de la 4T, la ideología de Marx Arriaga y de muchas ideologías y todas aquellas que son adoctrinadas, que nosotros somos esclavos de algo. Nosotros estamos determinados por algo. Nosotros estamos determinados o por nuestra vida, o por el sistema, si es capitalismo, entonces el libertarismo de izquierda busca liberar la mente, ¿no? De esas influencias, y no es verdad, no es verdad. Le tienen miedo a la libertad porque la libertad justamente hace eso, ¿no? Y lo voy a llevar un poquito nada más de rozón a otro tema, porque a veces la gente, con lo que me he encontrado, no sabe bien qué somos, ¿no? Entonces, un problema para la izquierda es la desigualdad, ¿no? Para los libertarios la desigualdad no es un problema, es de hecho la fuente de riqueza, ¿no? Si todos fuéramos iguales, imagínense que todos fuéramos el Peje o Marx Arriaga, pues estaríamos en la edad de piedra, seríamos unos neandertales, ¿no? Y no, porque hay personas que desarrollan su individualidad y que dicen, yo me quiero ir por acá y el otro se quiere ir por acá, y el problema es ese. Si no es educación y es adoctrinamiento, entonces ahí vamos todos en el redil y a morder al que quiera cambiar el statu quo y se convierten en lugar de, porque no son liberales, pero se convierten en realidad en unos conservadores doctrinarios salvajes. Déjenme contarles una anécdota chiquita. Resulta que yo en primaria estaba en una escuela de unas monjas agustinas, que eran de claustro, hasta hace como unos 6 años antes de que yo entrara a la primaria, eran monjas de claustro que así de misa detrás de una cortina y cosas así, claustro. Pero bueno, la necesidad económica las hizo abrir una escuela, entonces eran unas monjas aquí medio, con pocas habilidades sociales, digamos, y resulta que abrieron una escuela, eran 3 salones, primero y segundo de primaria, tercero y cuarto y quinto y sexto. Eran 3 salones, y ahí uno aprendía al mismo tiempo lo de primero y lo de segundo, pero durante 2 años. Y tenía otra peculiaridad que es la que les quiero contar, que es que las monjas no hacían exámenes. No se les ocurrió hacer exámenes mensuales y encargaban tarea. Yo no la hacía porque me divertía más hacer la tarea en recreo que salir a jugar, porque era un niño raro, pero a tareas se había, pero exámenes no, hasta que la SEP al final de año mandaba un cuadernillo así impreso en papel revolución, de varias hojas, así de media carta, y era el único examen que hacíamos. ¿Qué creen que sucedía? Pues que los niños no estábamos interesados en tener calificaciones, ni en pasar un mes, ni nada. Estábamos ahí para aprender, nos mandaban a la escuela a aprender y aprendíamos.
no por otra cosa, sino porque no se nos ocurría cuestionar que iba uno a otra cosa a la escuela. Entonces, así jalaba este asunto. Y lo quería ligar ahí con los comentarios que hacías ahorita, Fer, y con la reforma esta que traen, que todos están muy espantados, porque ahora el modelo, voy a ponerle unas comillotas, neoliberal, estaba basado todo en esta educación por competencias, le llamaban, que no eran competencias uno contra uno, sino una serie de pasitos que eran cada una de las competencias, que una era leer y otra era identificar la A, y la iban deconstruyendo hasta que cada una era una competencia muy específica, y te evalúan sobre eso, y tienes 5 reactivos distintos para evaluar si el niño hizo bien la A, y el niño no puede estar preocupado por qué significa la A, porque tiene que hacerla con cierta redondura, porque así está en programas extremadamente específicos. Ahora se fueron hasta el otro lado. Bueno, del lado de mis monjas no tiene nada que ver, pero en general la educación se fue hasta este otro lado donde son súper específicos, explícitos, con las competencias exactitas que tiene que tener. Se convirtió en algo extremadamente técnico, que es de los temas que quería rescatar ahí de lo que comentaba Fer. Y de lo que comentaba Fernanda, pues que hay proyectos poquitos, pero hay proyectos que se salen de este redil, ¿no? Y intentan plantear distintas soluciones al problema como si fuera un problema, al problema de llevar a los niños por un carril de educación. Y hablo de los niños porque pues básicamente es la parte que está afectando, ¿no? La que tiene el control la SEP. Ya después de ahí, pues las universidades determinan más o menos lo que tienen que estudiar las prepas y tal, y cada universidad, ahí sí hay muchos modelos de dónde escoger, aunque sabemos que si te vas a una universidad pública vas a obtener educación plenamente de izquierda. Mi niña va a entrar a hacer su examen de admisión a la universidad y su guía de estudios en la parte de filosofía incluye, no me acuerdo qué, marxismo, bueno, algo de historicismo, no sé qué, marxismo, escuela de Frankfurt y así. Y eso es todo. O sea, y así de dos pesadas y redondas razones, deciden ignorar todo el resto de las filosofías para orientarse nada más al marxismo y al izquierdismo. Entonces sí, hay mucho campo para trabajar, ¿eh? Es lo que, a lo mejor a lo que quería llegar en este punto, hay mucho campo para trabajar, y no entiendo, bueno, sí entiendo el miedo del gobierno, que no permite que cada quien vaya escogiendo su camino. Ese es el antídoto para poder gobernar fácilmente a alguien. Fíjate, Rubén, que comentas eso, yo hace tiempo reflexioné igual, yo que estudié en una escuela privada, la universidad, comunicación, estaba recordando hace no mucho, las teorías de la comunicación que nos daban eran izquierdosas, marxistas, o sea, igual veamos las teorías de la escuela de Frankfurt, veamos hegemonía cultural de Gramsci, así como los grandes modelos de comunicación, y de repente, pues tú vas recibiendo, pues tú confías, ¿no? Los profesores, y sabes, qué chido, está padre, suena bien, y esto, y hasta que después, pues, obviamente, te empiezas a reflexionar y dices, órale, o sea, ¿qué adoctrinamiento? Porque nuestros mismos profesores, pues obviamente eran profesores que habían egresado de escuelas públicas, ¿no? De la UAM, de la UNAM, de ciencias políticas de la UNAM, en fin, entonces pues ahí se va extendiendo la semilla socialista, comunista, izquierdosa hacia todos los demás, Y que muy lugares, ¿no? Ya seguramente, ni siquiera las escuelas privadas se salvan, o sea, tú lo es que dices seguramente claramente. fueron educados igual, ni siquiera tuvieron la oportunidad ellos tampoco de cuestionarlo. Ya cuando estaban adentro, pues estás adentro, y lo que no ves, pues no existe. Escribe Oliver Sacks, un famoso psiquiatra, que él se quedó sin visión en un ojo en algún tiempo y escribió todo un libro acerca de esa experiencia, obviamente con más ejemplos aparte del suyo, pero
literalmente deja de existir la mitad del mundo cuando se te pierde un ojo, ¿no? Y aquí es lo mismo, todo lo que excluyes, simple y sencillamente no existe, no puedes ni cuestionar. Sí, no, Claro. es tremendo. Y de ahí, bueno, de esto último que comentaste, Rubén, bueno, de ustedes, justamente estaba yo reflexionando esto de que pues la educación sirve para entender el mundo, ¿no? Y cuando solamente ves un lado, y regresándome a lo que platicamos en un inicio del pensamiento crítico, pues no puedes tener un pensamiento crítico cuando no tienes una perspectiva más amplia de donde puedes hacer distinciones y así, o sea, nada más ves eso y no hay más, ¿no? Tal cual lo dices, Rubén. Y entonces lo tremendo de que el gobierno pues, te diga qué pensar, o sea, que no tienes opción, ¿no? Es como la música que de repente nos ofrece lo comercial, ¿no? La televisión o demás, o sea, como estos contenidos en los que, no, pues es que eso es lo que les gusta, de que, bueno, pues es que no les has ofrecido nada más, ¿no? Sí, la famosa payola de los 80s, ¿no? O sea, se pagaba para que se metiera un éxito al radio y eso era lo que iba a pegar. Sí. Y acerca de esto que del miedo del gobierno, pues al final, ¿cuál es el objetivo? Es el objetivo que yo veo que tienen el Estado es mantenerse, crecer en poder y mantenerse en el poder. Entonces, pues el miedo de tener alternativas y demás y de que puedas elegir, pues es que no te la vas a, y que tengas pensamiento crítico, pues es que no te la vas a creer, ¿no? Y por eso este aparato impresionante de, de adoctrinamiento, ¿no? Empezando por las mañaneras y bueno, ahora con esto para los niños, bueno, para la educación en general, o sea, que se agrava porque efectivamente, como Poncho dices, pues sí, ya tintes rojos ya, ya traía, ¿no? Este, y entonces es una estrategia de manipulación impresionante, ¿no? Con estos nuevos contenidos que pretende hacer la SEP, más la cartilla moral que va a estar incluida dentro de esta nueva forma de educar, ¿no? Que es, que es real, así dicen, no, pues van a traer ahí como parte de la SEP, en el paquete viene la cartilla moral, entonces yo sí lo veo muy peligroso en el sentido de que, por ejemplo, si de aquí alguien creyó en Santa Claus, pues pregunta, Bueno, sí, levanten la ponen el mano, niño ¿quién Dios. cree en Santa Claus? Ok, ¿qué era el que te llevaba los regalos? O en, no sé, o el ratón de los dientes, pongamos, o algo así, ¿no? Que es como que dices, pues yo no sé si se acuerdan ustedes, pero yo sí, o sea, sí era real para mí, ¿no? Entonces, de cuando tú te crees, pues, cuando te crees las creencias que sea, pues le damos realidad, ¿no? Y eso es la parte que es, creo que es importante hacer algo que pueda contradecir este bombardeo tremendo que se viene, porque yo no sé si dónde lo leí, lo escuché, o fue un tuit o qué, que decía como de que, bueno, ok, no te tengo a ti, pero tus hijos ya son míos. Y es como, y eso está muy fuerte, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que les quería compartir hasta donde escuché, porque entré y salí. Problemas de la red. Sí, Sí, mi conexión. siempre, yo siempre, yo he manifestado a lo largo de los años que llevo en el ámbito educativo
y siempre he dicho que el camino a una mejor vida, a mejorar las condiciones contextuales de un país, de una familia, del mundo, en fin, siempre es la educación, ¿no? Es la manera en la cual, como lo hemos platicado retomando sus ideas, pues podemos ser libres, podemos construir o tomar buenas decisiones o propender a tomar decisiones correctas, mejorar las condiciones de nuestro alrededor, en fin, todo eso. Pero estamos en un momento, escuchándolos, me angustio, porque si bien siempre he dicho que la educación es el camino, es la respuesta, es la solución, pues habrá que plantearnos qué tipo de educación, porque yo lo planteo en las aulas universitarias, ¿no? Pero no cualquier educación. Entonces, estamos ya en un bug, en un loop así, en un círculo vicioso, en donde se va generando más este vicio, y porque yo se los comento, hace 12 años que empecé a dar clase, yo realmente veo un deterioro, perdón, notable, tremendo, de los primeros alumnos que yo conocí a los que están actualmente. O sea, siempre ha habido, digamos, o sea, diciéndolo, pues no sé, lo más suave posible, pero menor rendimiento, menores competencias, menores capacidades cognitivas, de pensamiento, peor, o sea, en la ortografía, bueno, no hay ortografía, comprensión lectora, no, o sea, no pueden hablar, no pueden hilar 10, 15 palabras, en fin, o sea, yo veo un deterioro gravísimo. Entonces, tomando todos esos elementos en contra y ahora con lo que quiere hacer el actual gobierno, o sea, ¿cuál es el panorama? ¿Qué creen que es lo que está o lo que va a suceder? Porque agregando a toda esta idea que les quiero compartir para que puedan darme su opinión, la educación realmente sí es la respuesta, porque bien lo decía Fer hace algunos minutos. La consecuencia de los ciudadanos que somos o que tenemos, que no respetan las leyes, que son corruptos, que corrompen cualquier situación, que no respetan a los terceros, que los violentan, el acoso, violaciones, todo eso se da. El ejemplo del perro y el animal, digo, y el conejo, ¿no? En los escenarios. O sea, todos somos animales, o sea, hay una cuestión instintiva, natural, pero la otra parte es la educación que va a hacer que domestiquemos esa parte, ¿no? Que no nos dejemos siempre llevar por la cuestión instintiva, sino que podamos tomar la decisión de, ok, el animal me está diciendo, oh, qué guapa mujer, tengo que tocarla, ¿no? El animal me da el impulso, pero la mente, el cerebro, el razonamiento, la reflexión me dice, sí, pero no puedo hacerlo porque no es correcto, porque es la individualidad de la otra persona, etc. Y todo eso se logra con la educación. Entonces, ¿cuál es el panorama? O sea, ¿cuál es el escenario ante tanta adversidad y situación negativa que estamos viviendo? Quien quiera. Yo quisiera comentar algo porque ahorita lo que dijiste me recordó una escena que no sé si la vieron, de cuando llegaron estos defensores, de los activistas que están defendiendo el Tren Maya y estaban afuera de Palacio Nacional y se acercaron medios y había personas de por ahí que los estaban pues atacando, ¿no? Ya sabes, ¿no? De mentirosos, no sé qué, vendidos, prianistas, ya sabes. Y me llamó muchísimo la atención, de que después de pues, los respectivos insultos, se retira y les aventa y dice, son unos ignorantes. Y esa escena me impactó mucho, ¿no? Porque sí es cierto, o sea, si tú crees, ¿cómo es si no sabes que no sabes, es como el nivel más, ajá, ¿no? Entonces, o sea, respecto a lo que tú estabas preguntando, ¿cuál es el panorama? Yo veo dos. Uno, que esta división, esta polarización, creo que se puede hacer todavía mayor.
en las escuelas privadas, en primaria y demás, pues ven el libro de la SEP porque no les queda de otra, pero normalmente esas escuelas dicen, te compras tal y cual libros aparte, ¿no? Que son con los que trabajas. Y el otro es porque, bueno, pues estas, pues requisitos, ¿no? Burocráticos, pero pues prácticamente no se usan, ¿no? Entonces creo que quienes tienen la posibilidad de acceder a otro tipo de información, de educación en estas escuelas privadas y demás, que no todas, pero bueno, que sí puedan estar buscando como pues otro tipo de educación, ¿no? Académicamente hablando, pues más alta, contra los que no van a tener otra opción, ¿no? Todos los que están en escuelas públicas. Y bueno, ¿y cuántos de estos que a lo mejor tenían antes la capacidad de pagar una escuela privada, pues ya no la van a tener? También ahí, ese sería como también otro tema de cuánto va a aumentar la población que va a estar susceptible a todo ese bombardeo de ideas de izquierda. Y aparte de esta polarización mayor, creo que podemos estar tocando fondo, ¿no? Que creo que, o sea, yo veo que sí estamos como llegando a un punto de quiebre donde empecemos a voltear a ver precisamente de qué onda con estos niños, con estos estudiantes que van a estar bombardeados y que de hecho ya lo estaban, pero que pues vivíamos como cada quien en su, pues, cada quien como en su vida y qué tanto volteábamos a verlos como para pensar en hacer ofertas diferentes para ellos, que, ¿sabes? Como yo me imagino como que si les están dando comida chatarra, o sea, qué tanto se conversaba, por qué tantos proyectos surgían para voltear y decir, oye, pues hay que llevarles unas verduritas, ¿no? Una comida, ¿sabes? Más saludable o algo así, o por lo menos eso, voltearlos a ver, ¿no? Entonces creo que la parte de ganancia es esa, ¿no? Que yo veo que pues a lo mejor que podríamos, que no es necesario que toquemos fondo para pensar en crear ofertas, ¿no? Que puedan contrarrestar, o no sé cómo decir, sí, como contradecir todas estas narrativas, ¿no? Así lo veo yo. Fíjate, No sé ustedes cómo lo Poncho escuchan. y Fer. Me quiero regresar tantito así como para echar una vistita así histórica mal hecha, porque no sé tanto de historia como para decirlo, pero leí por ahí que antes las universidades o cuando se crearon los centros de aprendizaje, pues se crearon cuando empezaron a juntar, la información dejó de ser tradición oral y empezó a ser tradición escrita, entonces eso creó esta concentración de conocimiento en ciertos lugares. Entonces, estos lugares donde estaba el conocimiento, donde estaba la biblioteca, era el centro de conocimiento. Después, los centros de conocimiento se dieron ya con la masificación paulatina de la escritura, de la transmisión escrita. Los centros de conocimiento se daban donde estaba el mejor maestro. Entonces el maestro que había leído más libros y que podía ahora sí que canalizar esta sabiduría, pues era el que le daba, era donde estaban los mejores centros educativos. Y así ya se fueron generando ciertas zonas con centros educativos. Después, ya más contemporáneo, ya hablando de las Ivy League, ya hablando de las universidades prácticamente contemporáneas, yo creo que los centros de conocimiento, las universidades, se hicieron donde estaba una cierta visión que se compartía al mundo. Y eso depende entonces de un
un método pedagógico, ¿no? Entonces, ciertas pedagogías, ciertas visiones daban esta concentración de universidades. Pero, ¿y cuál tendría que ser la siguiente? Me pregunto yo, que tiene que ver con lo que preguntabas, Poncho. O sea, de ahí para dónde tiene que irse y en qué estatus está la actual, dónde está el estatus en donde estamos. Y para eso quería citar, hay un libro muy bueno que se llama The Coddling of the American Mind. Coddling no sé cómo traducirlo, es como el chiqueamiento de las mentes americanas, de Jonathan Haidt y Lukianoff, de Greg Lukianoff. Y en este habla de las universidades ahorita, que es donde están ya no millennials, sino generación Z, que les han contado, que les contaron toda la vida este cuento de que lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras hacer, vas a ser maravilloso en eso. Con que tengas muchas ganas, te vas a convertir en un gran músico. Con que tú tengas muchas ganas, te vas a convertir en el mejor X, Y o Z. Y llegaron alumnos de estas primarias donde les dieron a todos trofeo de participación, que ya no sabías quién era el mejor en qué, porque todos tenían trofeo de participación, todos eran lindas florecitas y copos de nieve únicos, y se encuentran con que llegan a la universidad poco preparados, que es lo que decías tú, Poncho. Llegan poco preparados. Cuando estuve dando clases en la universidad, que era en mi propia universidad donde yo estudié, estuve un tiempo dando clases y yo me quejaba mucho de que los chavos venían con una actitud de sentarse así, hasta se sentaban así un poquito para atrás, como diciendo, a ver, enséñame. Sí. Como que era mi chamba, que ellos salieran siendo arquitectos. Cuando, pues la verdad es que no, la verdad es que coincidimos en un espacio y en un tiempo donde yo tengo algún conocimiento y una obligación de que tengan ciertos conocimientos que les van a servir, pero yo no los voy a hacer lo que no sean. Yo no puedo, o sea, no es obligación del maestro, y parte de la filosofía de la universidad era esa. La obligación del maestro es asegurarse de que todos estén aprendiendo tal y cual. Y no, la verdad es que puedes darles el conocimiento, pero la actitud y todo lo demás tienen que mamarlo de otro lado y tienen que tenerlo. Bueno, regresándome al libro, y a estos alumnos generación Z que sufren mucho porque el mundo no es como quieren, sino como es, dice que están embebidos en tres grandes, les dice untruth, o sea, desverdad, falsedad, no, pero no es una traducción exacta. Desverdad, que es el de la fragilidad, o sea, que todo lo que no te mata te hace más débil, al revés de lo que decía Nietzsche, ¿no? Exactamente al revés, para ellos todo lo que los ataca, realmente los puede matar, realmente los hace más débiles, realmente exponerse a cosas que reten lo que ya traían en el pensamiento es malo para ellos. Entonces se crean estas aulas seguras, espacios seguros, todo este tema de los pronombres para no dañar, todo esto, todo tiene que ver con esta sensación de fragilidad. La segunda desverdad que plantean es la del nosotros contra ellos. Siempre hay un nosotros contra ellos que tiene que ver con todo el tema de interseccionalidad y pensamiento marxista, de que había una lucha de clases y tal. Bueno, se ha traducido en un montón de cosas que incluyen esta parte de la interseccionalidad, y siempre hay un nosotros contra ellos. Y la última, que es la del razonamiento emocional. Entonces, lo que yo siento es lo correcto. Y entonces, si yo siento que me estás dañando, entonces tú realmente me estás dañando y me afecta lo que tú piensas, me daña, realmente me daña, porque está dentro de esta parte del razonamiento emocional, ¿no? Y Jonathan Haidt, y con eso cierro el comentario sin saber a dónde vamos, perdón por plantear y no dar la conclusión, no sé a dónde vamos a romper este sistema seguramente, pero cómo no sé. Pero bueno, dice Jonathan Haidt que la mente es como un jinete sobre un elefante, ¿no? Entonces, la razón es el jinete y el elefante es toda la parte emocional.
Y entonces uno puede hacer mucho el esfuerzo por manejar al elefante y después de mucho esfuerzo, mucho tiempo, puede uno aprender a mover a esta masa de emociones, pero es muy difícil. Y los hindúes ya tenían esta metáfora en la parte de meditación. Ahorita les digo la palabra, se me fue la palabra para la paz mental. Se traduce como paz mental, que se traduce como el mindfulness y todo esto, tiene una palabra exacta. Ya tenían esta metáfora donde hay un señor sobre un elefante y un chango alrededor. Y con esos tres elementos van mostrando las distintas etapas de ese dominio que uno puede llegar a tener sobre la parte mental. ¿Y cómo se hace eso? Pues de manera muy individual. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues rompiendo ese esquema, ¿cuál va a ser la forma exacta? Ahí sí lo desconozco, pero tenemos que romper este sistema como está ahorita. Bien, Fer, no sé si quieras comentar algo o ya no sé cómo andemos de tiempo, mi estimado Rubén, o para ir cerrando, pero sí me gustaría, digo, lo que acabas de decir es muy interesante, abres muchísimos temas. Todo lo que comentamos, digo, tratar de darle un hilo conductor es muy complejo, porque pues hablar de la educación es hablar prácticamente de todo, ¿no? Y si bien estamos viendo, bueno, perdón, si bien estamos escuchando, o yo al escucharlos, realmente pues el panorama no es muy desolador, porque vemos, o sea, vemos todo el potencial necesario de la educación, lo que puede generar, pero por otro lado vemos todos los obstáculos, lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Desde una cuestión de una educación adoctrinante, la cuestión, igual, las nuevas tendencias, bueno, las no tan nuevas ya tendencias pedagógicas, pues sí, de poner el alumno al centro, pero que más que beneficiar el aprendizaje es perjudicarlo, o sea, lo ha dañado, y por eso tenemos las generaciones que tenemos. Entonces, donde le veamos y donde le rasquemos, son puras cuestiones negativas, ¿no? Puros obstáculos, puras patologías, que esto nos hace volvernos apocalípticos y decir, bueno, pues no hay camino, no hay solución. Pero a mí me gustaría retomar algo que es también un poco de lo último que decías, Rubén, retomar lo que siempre ha dicho Gloria Álvarez, digo, amada por muchos, odiada por otros, pero al fin y al cabo se me hace una de las principales exponentes, ¿no?, contemporáneas en la actualidad del libertarianismo, que dice, pues al fin y al cabo habrá que empoderarnos y ver la manera de autoeducarnos, porque si estamos viendo que el sistema es infranqueable y que no hay más que malas noticias, bueno, ¿qué digo? Se dice muy fácil, pero tenemos en esta realidad, ¿cuántas personas no quisieran haber tenido las posibilidades que tenemos ahora para que en la palma de la mano tengamos todo el conocimiento, toda la información, ¿no? Toda la información? Ya el cómo procesarla, el cómo reflexionarla, bueno, es otro tema. Pero tenemos todo, o sea, lo que la humanidad siempre quiso tener de hace 200 años hasta el año -0, ¿no? Entonces, la solución o la respuesta puede estar ahí, pero al fin y al cabo también sigue siendo un paliativo, porque sí necesitamos una cuestión permeadora, ¿no? Porque, pues sí, la minoría mínima es el individuo, ¿no? Somos nosotros, pero también se requiere una cuestión que permee, ¿no? Para un bienestar. No sé, Fer, si quieres ir, o si queramos ir arrojando nuestras reflexiones finales o decir algo al respecto, Fer. Bueno, voy a hacer mi reflexión final y respondiendo a estas cosas, voy a añadirle un pequeño detalle al ejemplo de Licurgo, con lo que decía Rubén, ¿no? El alumno muchas veces se siente esperando aprender nada más porque te está viendo. Y en la educación no hay un agente pasivo, ¿no? Porque el pasivo es el que reprueba, es el que no aprende, ¿no? Porque el profesor puede que no te enseñe o te enseñe mal, pero la educación es un proceso individual y voluntario en el que uno decide aprender e investigar, y por eso generan dudas, y ahí es cuando te das cuenta que tienes un buen o un mal profesor, ¿no? El problema con la educación, desde el punto de vista libertario, es que el Estado tiene que estar despojado
de ese poder y de esa dirección que cree tener, ¿no? Porque si las funciones de un Estado son seguridad y justicia, cuando el Estado se enfoca en algo distinto a eso, primero lo va a hacer mal, ¿no? Si el Estado se enfoca a educación y salud, va a ser una mierda. Pero todos los recursos que distraiga de seguridad y justicia se van a manifestar igualmente. Es un círculo vicioso en el que solamente se puede empeorar. Y la historia y la realidad, el hoy, nos lo demuestra. ¿Qué hacer con educación? Nada. No metas las manos. Que es como con la economía. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado con la economía? No meter las manos. ¿Y qué hacer con la educación? Lo mismo. Porque si estamos en un pueblo pequeño tenemos un cerro gigante, ¿no? Y yo quiero estudiar, y podemos explotar sus minerales, sus recursos, bla, 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 y desarrollar la industria en base a ellos, pero yo quiero ser trovador callejero, pues adelante, date, a ver si no te mueres. Lo digo porque yo soy trovador callejero, ¿y qué hice? Pues me voy a Europa, ¿no? Si vas a jugar a Remy, ve a donde te paguen suficiente para que ganes más que un ingeniero y te digan, no manches, no es justo, es que la vida no es justa. La vida es resultado de nuestras decisiones personales. Y así mismo es la educación, ¿no? Tú puedes, tengo un conocido que para la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un libro, no de él, donde se planteaba la idea de la erradicación de la violencia a través de la educación. Y hay un problema con la educación. La educación, no hay nada en este mundo que impida la decisión libre, ni siquiera el adoctrinamiento, ¿no? Por eso en Corea del Norte, aunque les enseñen que su líder nació anunciado por un colibrí y 2 arcoíris, tienen que poner sentencia de muerte al que no llore cuando se celebran las muertes de los otros 2, ¿no? Entonces, como libertarios, ¿qué podemos decir? Que el Estado no meta las manos en educación, porque todos los recursos que están ahí metidos, no resuelven la situación particular de cada lugar, porque se hace centralmente, porque decide una persona que no conoce nada, ¿no? Y los que deberían de decidir qué educan es, pues, la gente que quiere aprender y el experto qué es lo que quiere enseñar. Esa sería mi reflexión final. Yo quisiera también dejarle mi reflexión final. Primero retomando lo que dice Fer, o sea, pues efectivamente estamos en una triste relación de codependencia con el gobierno. Estamos, me refiero a la sociedad en general. Hay algunos que creemos que somos bien chidos y nos hacemos llamar libertarios, pero pues todavía no tenemos los medios para ser tan independientes como quisiéramos, ¿no? Es un trabajo de construcción bien duro y que va a costar todavía sangre, sudor y lágrimas. Entonces, bueno, ahí salir de esa Matrix está complicadito. Y una cosa que escribí aquí es que el Estado debe dejar de desear ciertas cosas. Y el pueblo, la gente, los ciudadanos deben dejar de desear cosas del Estado. Y en ese desear escojo esa palabra específica porque tiene una carga emocional muy fuerte, ¿no? Lo que uno desea limita en mucho lo que uno piensa y lo que uno actúa por naturaleza. Entonces, cambiar esa parte más profunda es como meterse en Inception, ¿no? Para terminar de citar películas. Hay que meterse muy, muy adentro para cambiar ese pequeño chip del deseo. ¿Y a dónde debe ir la educación ya sin pensar en el Estado, pensando en positivo, en lo que debe ser, en el deber ser? Ahora que salió el día de hoy don Andrés y la reencarnación de Benito Juárez, que no me acuerdo cómo se llama, el secretario de Hacienda, Ramírez de la O. Ramírez de la O, a informarnos de su plan de control de precios, que no es de control de precios, sino que es una extraña autarquia que quieren hacer. Bueno, la autarquia pues es este sistema, ¿no? Este sistema cerrado donde uno produce lo que consume supuestamente.
cosa que pues desde que Adam Smith escribió La riqueza de las naciones, sabemos fehacientemente y probadamente que no es así, que en el intercambio es donde está la riqueza y no en la producción. Entonces, bueno, pues en la educación hay que ser autárquicos, pero globales. Pensar que la educación es para absorber todo ese conocimiento que está en cualquier parte del mundo que tenga otro humano, saber que tenemos la posibilidad de llegar a ella y tener hambre de cada una de esas cosas que ha aprendido en otra etapa de cualquier parte de la historia otro ser humano. En cualquier tiempo, en cualquier espacio, hay que aspirar a esa autarquía, pero global. Bueno, pues mi conclusión es que escuchando ahorita a Rubén, sí, es como fomentar esta renuncia, ¿no?, a estas ganancias secundarias, pero que realmente esclavizan, ¿no?, que hacen, que es donde se genera esta codependencia, y poder enseñar cómo, o sea, que sí es más satisfactorio cuando cuando, cuando logras una meta, cuando logras tú tus propios objetivos, o sea, como está la recompensa de la meta sobre sus propios pies, ¿no? Y escuchando a Fer, bueno, yo he escuchado, la verdad es que no sé muy bien cómo funciona, pero aquí entra la parte del libre mercado y de la competencia y de cómo se genera valor a partir de eso, y que entonces está esta idea del voucher, ¿no?, del voucher educativo, que es que te dan a ti el dinero y tú como papá o mamá vas y eliges a qué escuela es a la que quieres llevar a tus hijos, y creo que dentro de todo este modelo plantea que sean los profesores quienes de alguna manera son como los dueños de las escuelas. La verdad es que no lo conozco, creo que vale la pena conocer esa propuesta, porque bueno, sabemos que ahí, a partir de la competencia y demás, es que se levanta cuando no hay opción, está esto que estamos viviendo de que la mediocridad, pues es lo que abunda, y como que no hay nada que empuje o que obligue, ¿no?, como a sacar de la mediocridad a quienes se sienten cómodos ahí, ¿no? Entonces, ahí es en donde esta parte del libre mercado, ¿no?, y de esta competencia creo que pudiera hacer la diferencia, y no que el Estado lo maneje, ¿no?, como bien decías, Fer. Esa sería mi conclusión. O sea, creo que sí puede haber como alternativas. Ahora, sobre la realidad que vivimos en México, donde ahorita están así como creciendo como en este poder, y que me impresionó mucho esto que dijiste de que, bueno, es que la SEP tiene la facultad de hacerlo. Yo me sentí como que completamente impotente, como de cómo yo como ciudadano no puedo hacer nada, o sea, no puedo meter un amparo, no puedo, ¿sabes? Como con lo del Tren Maya o así, o sea, eso me impresiona mucho, pero de alguna manera eso sirve precisamente para desengancharme del Estado, porque finalmente es como es que si el Estado cambiara, entonces estaríamos bien, sigue habiendo una dependencia, ¿no? Entonces, como que, bueno, así como está, me obliga a ser creativo, a ser innovador, a que haya pues movimientos, conversaciones, iniciativas y demás que paralelas y pues libres, ¿no?
Entonces, bueno, sé también de buena fuente que hay mucha gente, hay muchos papás y demás que están optando por el homeschooling, que están buscando como otras alternativas de aprendizajes y que sí están, o sea, ahí va, ¿no? También no es que sea inexistente lo otro, falta, o sea, ahí va, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Y eso, bueno, pues eso, ahí hay que poner el foco, creo yo, ¿no? Muy bien. Empoderarnos sobre eso. Hay que ser agoristas en lo educativo. Totalmente. Sí. Perfecto, muy bien. Pues excelente. Pues yo creo que nos quedamos más que con conclusiones sólidas, nos quedamos con muchas preguntas, ¿no? Yo creo que dejamos abierta a la reflexión. Yo me llevo valiosas aportaciones de cada uno de ustedes que iré tratando de digerir, de masticar, de reflexionar, ¿no? Y seguramente pues cada quien se lleva la de los demás. Y también pues lo importante es que quien nos ve del otro lado, quien nos escucha, igual se genera esas dudas, esas preguntas, esas inquietudes, ¿no? Yo creo que este programa es como para verlo 2 o 3 veces y tomar anotaciones de las citas, de los libros, de los autores que nos recomiendan, que lo recomienda Rubén. Yo creo que es bastante interesante. Pues no sé si quieran comentar algo más, yo les agradezco mucho. Igual, Rubén, si aprovechamos para dar el comercial, nuestro comercial clásico, para bueno, compartirles que estamos muy contentos, que ya estamos pues en el proceso por fin de la recolección de firmas para nuestra agrupación política nacional autorizada ya por el INE, que sería El Futuro es Libertario, ¿no? Pues que se acerquen a nosotros, que se acerquen al partido, para ver cómo pueden apoyarnos, si es para firmar, si es para recolectar firmas, en fin, o sea, hay muchas actividades, hay muchas cuestiones en la agenda que realmente pues que estarán dadas ahí en nuestras redes sociales, y agradecer siempre el apoyo y reiterarles pues lo contento y motivados que estamos ante este proceso, ¿no? Ante esta nueva etapa. Estamos en vísperas de ser la primera APN libertaria, oficial, legal en nuestro país, y pues obviamente en la historia de nuestro país, y pues de este pues sigue el otro paso más, el paso gigante, que es tener el primer partido libertario. Entonces, pues acérquense, no nos pierdan de vista, y bueno, pues recuerden que viva la libertad y que el futuro es libertario. Hasta luego.